Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo, este podcast que estamos desarrollando a través de g5noticias.cl y nuestras redes sociales, gracias al financiamiento del Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y los fondos también del Gobierno Regional de Valparaíso en G5 Noticias, y gracias también a la gentileza del Café Conversare en Valparaíso, que nos ha permitido instalarnos en este lugar para establecer estos diálogos con importantes invitados, invitadas, para hablar un tema que pocas veces se habla en público. Muchas veces lo conversamos cuando lo vemos en las noticias, pero como hecho consumado y con consecuencias lamentables, como lo es la violencia en el pololeo. Pero debatirlo en lo previo, debatirlo en las causas, debatirlo en la atención, debatirlo en la prevención, como que no es parte de la agenda pública en este momento. Para profundizar sobre eso, está junto a nosotros Birna Town, ¿sí? Tal cual, lo leo bien. Ella es trabajadora social y es la encargada regional del programa de prevención de las violencias de género del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Birna, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por la espera, nos ha estado esperando ahí para iniciar el diálogo. Entremos al tiro en la expertise de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes hacen con respecto a este tema en específico y en general lo que tú hablas de las violencias de género? Cuéntanos. Bueno, primero que todo agradecerte, te traigo un especial saludo de nuestra directora regional, María Paz Rengifo Hardy. Estamos muy contentas también como de poder participar en estos espacios para poder difundir, sensibilizar de estos temas, como tú dices, que son tan interesantes y que están tan en boga, pero también no se hablan tanto. Es que no se habla de lo, entre comillas, de lo no criminal, de lo no policial, de lo no noticioso. Que está muy invisibilizado, pero de acuerdo a las cifras, bueno, no sé, 1 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia en el pololeo. Las estadísticas del INJUB, también hay un estudio de amor temprano que se hizo entre el 2018 y el 2020, en donde todos podemos pensar a lo mejor que los jóvenes son súper pro para pensar, pero no, está súper arraigado, por ejemplo, que las mujeres se tienen que hacer cargo de los cuidados de los niños, de las niñas, que está bien el control, que el amor se demuestra dando las claves y las contraseñas, por ejemplo, del Instagram. Entonces, todas esas cosas, todas estas situaciones hay que primero comprenderlas. O sea, lo que yo pienso desde el mito de que los jóvenes están bastante más abiertos y que son, no es tan así. No es tan así, por eso que es importante estos espacios de difusión. Estudio Amores Tempranos, que lo pueden buscar ahí, lo hizo el Instituto de la Mujer, y es uno de los estudios más fuertes que hay en esta temática, bien robusto. Bueno, nosotros como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tenemos un programa de prevención, porque la base de todas estas situaciones de eliminar, de erradicar la violencia contra las mujeres y la diversidad sexogenérica está en la prevención, pero históricamente la política pública ha estado más orientada como cuando están los hechos consumados. Claro, sí, escuchábamos a las otras compañeras que vinieron acá a conversar, en donde se habla como de la atención. Nosotros queremos llegar antes, el programa precisamente el cual dirijo. Pero para prevenir hay que comprender de dónde viene este fenómeno. Este fenómeno viene de una cultura patriarcal en donde el machismo está enraizado, en donde está incorporado que el solo hecho de ser hombre o ser mujer, uno se tiene que comportar ciertos roles y que no se puede mover de ciertas formas. Por ejemplo, en el caso de los varones se espera que sean como machos, que sean fuertes, que sean rudos, que estén en lo público, ¿cierto? Y desde los estereotipos, por supuesto, o del imaginario colectivo, las mujeres que se espera que sean más sumisas, que estén en lo doméstico, se les enseña a ser como señoritas, y los hombres como más fuertes. Esto es transversal en distintos estratos sociales, culturales, educacionales, o sea, etarios, es como que es transversal. A todos nos pasa. Porque estamos en una cultura patriarcal y una cultura que de cierta forma, en mayor o menor medida, inculca estos valores, y por eso delante estaba el SLEP, es importante porque el área de educación es muy importante, a través de la educación no sexista, poder desmitificar y también desmantelar estos estereotipos de género, para que finalmente todas las personas puedan comportarse y no tengan roles tan rígidos. Desde cuando uno comprende... Qué clave la palabra que tú dijiste, porque esto no significa debilitar, no, es desmantelar el concepto al final de cuentas, porque es la única fórmula que tienes tú de plantearnos en un plano de igualdad, entre comillas, ¿no? Claro, es que finalmente hay que erradicar, pero esto es un cambio cultural, entonces a lo mejor nosotros ni siquiera lo vamos a ver. Ahora, si uno analiza, nosotras las mujeres no teníamos derecho a voto, tenemos hace una cantidad de años, que no son tantas tampoco, algunas décadas, derecho a voto, y
estos temas también, no sé, desde 1990 más o menos se vienen hablando, porque antes estaban invisibilizados, entonces han pasado unas décadas que hemos ido avanzando, pero falta mucho, porque en el fondo, como es cultural, tenemos que hacer como la contracultura, y para eso hay muchas organizaciones que están, pero siempre insuficientes. Perdón, y en ese mismo contexto, entonces, ¿cómo ustedes llevan el mensaje? ¿Lo trabajan con instituciones sociales, con universidades, con escuelas? ¿Cómo llegan a que el mensaje preventivo que ustedes están estableciendo sea un mensaje efectivo? Y no solo para hombres, sino que para hombres y mujeres. ¿Cómo lo hacen ustedes allí? ¿Cuál es la mecánica de funcionamiento? Nosotros trabajamos a través de organizaciones. A partir de este año, el programa de prevención trabaja a través de organizaciones sociales o educativas. Entonces se trabaja durante un año con las organizaciones que voluntariamente acceden al programa para trabajar durante un año más o menos y poder trabajar distintos temas de la violencia de género y de las diversidades sexogenéricas. Entonces ingresan al programa, se capacitan y después ellos tienen que sensibilizar, tienen que difundir, tienen que hacer un plan de trabajo, porque lo que busca es como reactivar el tejido social. Tú sabes que después de la dictadura el tejido social se desmanteló. Completamente. Entonces, lo que busca es que las personas en sus comunidades vuelvan a ser protagonistas de sus propios cambios, porque puedes llenar de programas para atención. O sea, la verticalidad en la entrega no sirve mucho. Tú puedes llenar de programas para atención, pero si tú no haces una campaña de promoción, de que la gente denuncie, de que la gente se haga cargo frente a esta situación. Y que sea empática, que esté exactamente, en terreno. Y que comprenda que el agredir o el tratar mal a alguien es una vulneración grave de los derechos humanos y que nadie tiene derecho a hacerlo por muy pareja o madre o padre que sea. Entonces, si las personas no tienen conocimiento de eso y no lo hacen carne, difícilmente vamos a poder disminuir las estadísticas y los femicidios, que es la expresión máxima que tiene. ¿Y cómo han dado los resultados en estas distintas organizaciones que postulan a estos planes? Empezamos ahora a partir de enero. ¿Ya? Hemos tenido buenos resultados. Ha costado, sí, porque finalmente el programa antes estaba orientado como a trabajar con colegios principalmente, en donde los chicos y las chicas estaban ahí, vieron público cautivo. Pero trabajar con la comunidad también es un desafío, porque la comunidad tiene sus tiempos, también hay muchas barreras, hay mucho prejuicio. Entonces estamos ahí también como seduciendo a las organizaciones. ¿Y quiénes participan mayoritariamente? ¿Hombres, mujeres? Mayoritariamente mujeres. ¿A los hombres les cuesta todavía asumir? Les cuesta porque finalmente están en un lugar de privilegio. ¿Y quién quiere salir de su lugar de privilegio? También uno lo puede comprender. ¿Y les cuesta asumir las vulnerabilidades también que ellos tienen? O sea, es que el sistema patriarcal finalmente afecta tanto a hombres como a mujeres, porque a los hombres también les pide que tengan que cumplir con ciertos cánones, con ciertos estereotipos de ser estos hombres, como de no mostrar la vulnerabilidad, que no lloran, o mostrar como, entre comillas, ciertas debilidades. Está mal visto. Entonces, este sistema también flaco favor le ha hecho a los varones, porque no pueden expresarse tal cual son. Ahora los chiquillos tú los ves que son más diversos, pero no sé, gente como de la edad de una que ya está como en las 50, les cuesta como de poder salirse de del binomio hombre o mujer, de lo heteronormado. Y de lo que tiene que hacer, y de lo que el otro tiene que hacer, de lo que no debe hacer incluso. Exactamente. Entonces, y de lo que está aceptado en este contexto de las relaciones de pareja. Entonces, este año hemos trabajado con distintas organizaciones sociales, como te digo, educativas, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor. Las mujeres, principalmente de los clubes de adulto mayor, tienen tiempo y tienen ganas. Son súper cooperadoras, las lideresas, pero está también el desafío de llegar a otro público como las masculinidades. Y ellas tienen además la experiencia de los años en los cuales ellas han tenido que ver, padecer, sufrir o acompañar a quienes han sido víctimas de estos hechos. Esos testimonios son súper valiosos. Sí, ha sido, y aunque el programa no hace atención directa, pero sí recoge todos estos relatos y ha sido muy enriquecedor también para la intervención, porque finalmente ellas, a través de nombrarlo, de decirlo, han podido reparar también su propia historia, decir como, esto finalmente que yo viví, sí era violencia. Claro. Por ejemplo, el tema económico. Que te dejan, no sé, por 5.000 pesos para que pasar toda la semana o todo el día. El control económico laboral, o sea, tú no puedes trabajar. No te permito que trabajes. Pero mira, ahora hasta el día de hoy eso sigue pasando. Sí, claro que sí. Y homologándolo con la violencia, como por ejemplo en el pololeo, todavía sigue ocurriendo. O sea, yo controlo tus redes sociales, yo veo con quién tú te juntas, después de cierta cantidad de meses de pololeo, empieza el control. Hay como incluso como estadísticas que dan cuenta como que al principio todo amor, luna y miel. Exactamente. Después de como los 3 meses, a los 6 meses empieza como el nivel como ya de control.
Entonces es importante visibilizar y que también las mujeres sepan que eso no está bien, que eso no corresponde, que no es parte del amor, que los hombres también sientan que no, si una mujer tiene derecho a tener amistades, y no por eso lo va a estar engañando, porque está muy asociado con esto como de los celos, que finalmente es control. Entonces, en la medida que no se se deje de naturalizar estas situaciones, vamos finalmente a tener chiquillos y chiquillas que tengan relaciones mucho más sanas, que eso es lo que esperamos. Desde el punto de vista de los datos, de la estadística que ustedes manejan, ¿qué pasa para que una persona llegue a esa instancia de que después de luna de miel no es el concepto más apropiado, pero después de este momento idílico inicial, comiencen estas conductas de control y que de pronto pasan al tema de la violencia física, psicológica, violencia digital, de lo que sea? ¿Qué pasó en ese trayecto? ¿Por qué se dio esa manifestación? ¿Y qué pasa con esas personas? Porque me imagino que ustedes han atendido a personas víctimas de o incluso a victimarios de Sí, esto es esto no se da de un día para otro y es transgeneracional. O sea, un chico que nunca ha visto violencia en su casa o una chica que nunca ha visto tampoco violencia en su casa no va a encontrar que esto sea normal. Pero si lo han visto, se han criado en dinámicas violentas, en dinámicas agresivas, en donde sus cuidadores han ejercido violencia también, lo más probable es que cuando empiecen a aparecer estas situaciones lo van a encontrar como natural, como parte de. Me pasa a mí, le pasó a mi papá, Claro. le pasó a mis amistades, a mi abuela. También otras interseccionalidades, por ejemplo, estar pasando por una situación de depresión o un estado como de vulnerabilidad. Cuando están muy solas, cuando tienen temas con su cuerpo, eso también las hace estar como a las adolescentes un poco más vulnerables y más propensas, por ejemplo, a la violencia en el contexto del ¿Cómo pololeo. salen de eso? Finalmente, lo importante aquí son los adultos. Si son adolescentes, lo importante es como los otros, las otras. ¿Qué hace el sistema educativo? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? Porque nosotros estamos viendo situaciones y también está esto como que yo no me meto. No, pues hay que meterse. Justamente, mi pregunta iba a eso, porque, por ejemplo, muchos papás, en función de respetar las relaciones del hijo en el ámbito del pololeo o de la hija, no se meten a sabiendas de que está pasando una situación que no corresponde en este caso. Puede ser violencia u otro tipo de situación que no corresponde, y no, lo dejan. Entonces quieren que la otra persona decida por sí solo, cuando la otra persona no puede decidir por sí sola porque ya es una víctima, y al ser víctima pierde la perspectiva del problema que tiene. Entonces ahí hay un tema de que como que los adultos se lavan las manos al final de cuentas en función de esta libertad que le dan al adolescente, claro, y no meten las manos donde tienen que meterla, que es en apoyarlos a romper ese círculo. Lo importante es la comunicación. Es muy importante darse espacios para conversar con los adolescentes, estar siempre atentos también. Pero, perdón, la respuesta es, ¿no te juntas más con ese porque ese tipo te agrede? ¿O es que eso es súper difícil? Yo te lo digo desde un punto de vista, esto es en un razonamiento antiguo patriarcal, como tú podrías. O sea, yo tengo hijos adolescentes. ¿Cómo lo haces tú ahí? Es súper difícil. Cuando tú le dices a un adolescente que eso no lo haga, ¿qué va a hacer? Lo hace más todavía. Claro, entonces la clave es como estar como siempre atento y mostrarle que hay otras formas de relacionarse, y si en algún momento esto ya se perpetúa y una vez que le está haciendo daño, finalmente los adultos tienen que interferir. Por ejemplo, o sea, que perdón, el problema me lo traen a mí, pues, entre comillas, porque es mi hija, mi hijo el que está teniendo cambios conductuales, problemas de salud mental, emocional, espiritual, lo que sea, producto de una relación que no tiene ninguna fórmula de continuar bajo las condiciones en las cuales está. Pues. Y es importante la educación. El problema igual es mío, entonces. Sí, claro, es importante como la educación, ahí también a los padres y a las madres, a los cuidadores, que estén atentos, educados también, para poder trabajar con los adolescentes y poder como estar como ser flexibles también, porque como decíamos antes, pues si tú le dices que no lo haga, lo va a hacer igual, pero tenemos que ofrecerle alternativas, mostrarle también que hay otras alternativas, y por sobre todo que hay situaciones que no se pueden permitir, pero si uno no le ha demostrado eso con el ejemplo, ¿qué puedes esperar tú? Pero si tú dejaste que te grite mi papá o mi abuelo, si tú viviste siempre violencia, es súper difícil. O sea, si tú viste que tu papá iba a buscar a la mamá todos los días, no porque fuese una muestra de cariño, sino que una muestra de control, al final de cuentas tú terminas replicando lo mismo, y lo consideras válidos. En esos casos es importante también como apoyarse con el colegio, en caso de que estén en el sistema educativo, también con la universidad, porque a través como de campañas, a través de sensibilización, empiezan también a haber como cambios culturales, decir, oye, esto no está bien, y empieza como la sanción y la presión social también. Eso es importante, o sea, no alejar a las chiquillas, por ejemplo, del colegio, porque al final es un castigo. Tampoco son
personas que se están formando. Entonces, ambos necesitan apoyo. Entonces, porque si tú lo dejas aislado como el agresor, ¿qué vas a tener en 2 o 3 años más? Confirmando repetir los mismos patrones en otros lugares, ¿no? Confirmando que efectivamente que es algo que no puede cambiar. Por eso que es tan importante este tema que tú has traído, y te felicito por aquello, porque ¿dónde empiezan los chiquillos recién a formarse en el tema amoroso? Es en la adolescencia, ¿cierto? Y dependiendo mucho de las relaciones que tengan a temprana edad, es como que va a forjar su camino. Si tienen relaciones violentas, lo más probable es que van a seguir perpetuándose y vamos a llegar después a buscar pareja y se va a perpetuar el ciclo de la violencia. Pero si en algún momento todos y toda la sociedad, la familia, se hace cargo de que esto no puede ocurrir, finalmente vamos a cortar. Pero hay que hacerse responsable y hay que hacerse cargo, no es como que va a ser mágico, ¿eh? Aquí todos y todas tenemos responsabilidades. Si una chica está viviendo violencia o un chico está ejerciendo y los profesores, las profesoras no hacen nada, son también cómplices. Y hay que hablarlo en los colegios. Qué buen concepto es el cómplice, porque, sí, porque el padre también es cómplice, la madre también es cómplice cuando no hacen nada y viene a su hijo. Y negligentes. Cuando son menores de edad es bastante complejo, porque puede llegar hasta tribunales, y lo hablamos delante con la compañera que estaba, llegan a hacer denuncias cuando son constitutivos de delitos, pero eso es así comparado con la magnitud del fenómeno. Si incluso tú te subes a las micro y te vas a dar cuenta que los chiquillos y las chiquillas tienen tan naturalizado como tratarse mal, de la pelada, de esto, del pelado, o sea, unos términos, y se tratan pésimos. ¿Por qué? Porque hay una cultura también de como que yo me tengo que equiparar como en este sí, como la competencia. O sea, es que si tú analizas, estamos en un entorno en donde la violencia está súper validada en términos generales, o sea, el bullying de los colegios, la masificación de las peleas a través de los celulares, o cuando terminó la pandemia y volvimos a clase, estaban todos los chicos agarrándose las mechas, y todos sorprendidos cuando resulta que es la misma violencia que vemos manejando por las calles, es la misma violencia que vimos en los ámbitos laborales, que vemos los reality, que vemos la política, que vemos la cultura a veces, los mismos niveles de violencia. Entonces, que no nos sorprendamos, porque aquí hay una expresión social básicamente. O sea, la violencia en el pololeo no es un hecho aislado de la construcción social que tenemos, sino que estamos en una construcción social que valida este tipo de comportamiento como ejercicio de poder al final de cuentas. Por eso que te decía que la palabra clave, poder llego, como uno diría aquí. Sí, por eso yo te decía en un principio que esto es cultural. Podemos hablar de los factores psicológicos, de los factores sociales, pero finalmente si uno no ataca la cultura, todo lo demás se va a hacer poco, porque tú puedes llenar de centros de atención especializada para víctimas o sobrevivientes de violencia en cualquier contexto, pero siempre va a ser poco, porque el fenómeno es tan grande, y en la medida que no ataquemos la raíz, lo que yo te decía, como de construir estos roles, estos estereotipos, vamos a seguir hablando. Y el patotaje digital, pues también, pues. No, eso es gravísimo, porque a propósito de la educación, yo siempre he pensado que un teléfono celular es un arma para cualquier cosa. Pero si te la doy con un plan de datos, te la estoy dando con municiones. Entonces, los chicos, cuando comienzan a ocupar estas armas con municiones, ¿qué edad tienen? Ahora ya tienen 10 años, 11 años, y están ocupando elementos para los cuales no han sido educados para ocupar. O sea, si yo me quiero subir... Perdón, estamos grabando con una cámara. Yo, para ocupar la cámara que estamos aquí, Alfonso, que está detrás de las cámaras, él leyó los manuales, se preparó, estudió, sabe. Pero nadie le enseñan a manejar un celular, nadie le enseñan qué cosas son peligrosas, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen, qué cosas son constitutivas de delito con un celular, qué cosas no corresponden, como andar fingiendo las edades para estar metido en las redes sociales. Entonces, hacerse pasar por otro. Entonces, perdón que yo lo diga, pero creo que hay una tremenda irresponsabilidad de todo nuestro sistema en validar comportamientos impropios, por ejemplo, en la red, y que están tan al alcance de los cabros ahora, porque los papás le pasan a los adultos el celular a los chicos para que no los molesten al final de cuentas, pues como un distractor, la nana digital, para que el niñito esté ahí fregando ahí con la maquinita y no me fregue a mí. Entonces, y ahí se construye una cantidad de ejercicios de violencia digital en relaciones de pareja, de chicos, de adolescentes, que incluso prácticamente las disfrutan, que es lo más peligroso, que para mí es súper pernicioso, porque esos son futuros adolescentes que van a terminar haciendo cosas peores en su vida. No quiero graficarlo con ejercicios de la vida diaria, porque el ejercicio que cuente ahora se va a quedar corto quizás cuando el programa salga al aire. Entonces, a mí me preocupa mucho eso. Tengo una especial preocupación por el tema digital, porque siento que estamos siendo súper irresponsables como sociedad en el manejo de esto, y que está directamente vinculado con el tema de la violencia. Exactamente. Por ejemplo, si antes tú terminabas con tu pololo o con tu polola,
Lo sabíamos los dos nomás, ¿cierto? Sí, pues, Pero ahora, ¿qué pasa? Se suben las fotos, se gritan de todo, se funan. ¿Por qué? Porque, Y si la otra persona inicia una relación con otro, o sea, pobre chico, y ahí no hay como mucha diferencia como con respecto al género. Cuando en el fondo se terminan las relaciones, los dos pueden ejercer mucho daño hacia la otra persona. Desafortunadamente los hombres tienen más poder y tienen más fuerza, y casi siempre las mujeres como que se espera que se comporten de otra forma, como la más señorita, por decirlo así, entonces siempre salen más perjudicadas. Pero claro, o sea, te suben una foto, son pocas veces que las mujeres suben esa foto. y los comentarios. Exactamente, y todo el mundo se echa encima a las chiquillas porque hicieron eso. Entonces, claro, tiene que haber una responsabilidad también de los adultos y de las adultas con respecto al ejercicio de las Y porque tecnologías. además el algoritmo te favorece, lástima, te favorece la cloaca digital, pues. Porque la cloaca digital es la que te alimenta aún más todavía, es como las redes, te mandan un patoteo por las redes, y mejor no contestar, porque si no, Es que como que se te devuelve. el poder que te da la invisibilidad de estar detrás de un teclado, que no sabes quiénes son, si eres un bot o quién eres. Bueno, Entonces, y eso ustedes también lo tienen anotado en sus políticas de trabajo en temas de género, o sea, cuando se trabaja con las juventudes, ¿sí? se trabaja la violencia digital, y esto como de no está bien dar las claves. No, po. No está bien. Eso, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque el que cree eso lo crea palabras de la ley, o sea, palabras de Dios. Po, bueno. Mira, términos como súper simples, empezamos, por ejemplo, trabajando en análisis de las canciones. Cuando se trabaja con juventud, veamos qué dice esta canción. A ver, la gente, todos repetimos la canción, pero realmente estás viendo, escuchando, tomándole sentido. Entonces ahí empezamos como a desnaturalizar. También, por ejemplo, con distintas técnicas, como mucho trabajo pedagógico para que finalmente, si tú le das una charla, ya me fui. Pero si tú haces un ejercicio o algo que efectivamente le remueva, le va a quedar dando vuelta. Y no es una vez, sino Claro, porque que la charla de por aquí te sale por acá, pero Exactamente. no te conmovió porque no te involucró en el problema. Y entonces empezamos a problematizar. ¿Tú crees que esto está bien? Es como que alguien te llegara y te abriera tu cartera. ¿Tú crees que eso está bien? Entonces ahí lo vamos poniendo como siempre como en práctica. Y ahí es como que efectivamente no está bien dar las claves. No está bien también, por ejemplo, estar controlando los me gusta, los comentarios. A ese nivel ocurre como con el control a través de las redes sociales. Estar viendo, tomar el celular y estar viendo qué llamadas de WhatsApp, por ejemplo, hiciste. ¿Qué llamadas recibiste? Meterte en la localización. O sea, estamos hablando de chicos y chicas de 15, 16 años. ¿Coincides tú conmigo en que la caricaturización de estos hechos es porcentualmente mayoritario hacia las mujeres? Sí, ¿De que a la mujer es la que se le califica de hacer todo ese tipo de cosas más que al hombre? Yo veo pocos memes de los hombres mirando el WhatsApp, o los tóxicos, entre comillas, porque la toxicidad está asociada prácticamente de forma lineal hacia las mujeres, o hacia las diversidades en este caso. Como que si las pero mujeres no fueran las hacia el hombre controladoras. heteronormado y cosas así. Como que no, somos impolutos en ese sentido. Y no, po. estadísticamente son más los hombres los que controlan que las mujeres. que A lo ese es mejor el las punto, mujeres po. pueden ser como que desde su expresión puede ser a lo mejor a veces más llamativa o una situación, pero la violencia es unidireccional. O sea, es casi siempre y porcentualmente de los hombres hacia las mujeres. Esto no es prejuicio. No, Esto no es... no, ni estamos en contra de los hombres Exacto, tampoco. si es que estos son datos. Es Exactamente. estadística pura. Exactamente. O sea, uno se googlea y te va a decir en todos la ONU, porque Chile también ha firmado convenciones, porque efectivamente la violencia es principalmente hacia las mujeres. Y nosotros desde hace algún tiempo, cuando el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, consideramos también las diversidades sexogenéricas porque son este mundo que también es nuevo. Y en la política pública es una deuda. Y que está en el desamparo del punto Es de una vista de la deuda. cobertura. Si las mujeres ya viven violencia, imagínate cuando tú eres distinto, Claro. distinte, ¿cachai? O sea, es como, es un desafío. Todavía hay mucho trabajo por hacer, hay muchos desafíos, hay muchas oportunidades también, pero es importante como aquí no perder el foco que todos y todas somos responsables, y la base de todo es la educación. La educación, y ahí vamos a ver logros. Esperamos que bajen las tasas de las estadísticas de femicidio. Nosotros tenemos una cantidad de femicidios frustrados que, bueno, tú como periodista lo sabes, o sea, Sí. todos los todos fines los de días. semana. O sea, estadísticamente podríamos decir que hay 3 femicidios al mes. O sea, morir en manos de alguien que alguna vez te quiso, qué fuerte. O que te dijo que te quiso.
efectivamente, o que es tu pareja todavía, o tu expareja, y sin tener, o sea, edades, estamos hablando de gente de 70 años, de 80 años, de 20, de 30, o sea, morir, hermano, qué fuerte, y de repente como todo se naturaliza, tú dices, mataron a otra. Bueno, la vieja historia del titular del diario que alguna vez validaba este tipo de cosas, como que... Claro. Bueno. Entonces, sí, pues los medios de comunicación tienen mucha... Tremenda responsabilidad. Tenemos responsabilidad. responsabilidad En la generación del escenario y en el análisis del escenario como situaciones que no se pueden permitir ni tampoco hacer. Es parte de nuestra responsabilidad como medios también, que pocas veces la analizamos y los medios también nos creemos impolutos en estas cosas. Bueno, pero estamos llenos de pifia. Pero para eso está también la sociedad civil, que ha construido harto ahí como organizaciones para estar controlando los medios, sí. Y estar permanentemente llamándoles la atención cuando empiezan a naturalizar, por ejemplo, le pegó porque la celaba. Claro. O sea, eso no está validado bajo ningún punto de vista. Entonces, digámoslo que es violencia en contexto de pareja. Exactamente. Pero no justifiquemos. Virna, se nos pasó volando el tiempo. Sí. Estuvo muy entretenida la conversación. Yo te quiero agradecer el tiempo para haber conversado con nosotros. Virna Town, quien es encargada regional para la prevención de las violencias de género del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en la región de Valparaíso, trabajadora social. Te agradezco de todo corazón que te hayas dado este tiempo y nos hayas esperado también. Estábamos ahí con algunas cosas medias atrasadas en nuestras conversaciones, pero que valía la pena sostenerla y que esto va a quedar en nuestras redes sociales de G5 Noticias. ¿Alguna reflexión final que nos quieras hacer? No, solamente agradecer el espacio, que sean muchos espacios más en este lugar tan bonito, de poder conversar así relajadamente y de poder reflexionar, porque finalmente nadie tiene la verdad absoluta, pero sí todas las personas tenemos responsabilidad en estas temáticas. Muchas gracias por tu tiempo. Y nosotros cerramos este diálogo, esta conversación que se ha dado gracias al Fondo de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Fondo del Gobierno Regional de Valparaíso, y también gracias al Café Conversar, que nos ha permitido estar aquí estableciendo estos diálogos sobre violencia en el pololeo a través de g5noticias.cl y en todas nuestras redes sociales. Que esté muy bien y nos vemos. Chao, que esté muy bien. Chao, gracias.